¿Qué tal? Buenos días. Estamos en esta nueva sección que es la sección agro de News Digitales. Y bueno, y tenemos nuestro primer entrevistado, alguien que sabe mucho de lo que es mercados granarios, la agroindustria, conoce mucho todo ese tema. Nos estamos refiriendo a Pablo Adriani. Él es consultor, analista y fundador del Faro Trading, ¿no, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, ¿Qué tal, muchas Pablo? gracias por la invitación a News Digital Bueno, estás abriendo el espacio, en esta sos el nueva, primero. digamos, estrategia del grupo tuyo, que me parece muy positivo para estar presente con información de primer nivel, ¿no? Bueno, justamente hablando de información de primer nivel, vamos a retrotraernos un mes atrás a junio, que hubo un ingreso de divisas de 3.700 millones de dólares. Fue, corregime si me equivoco, creo el tercero más alto de toda la historia de junio. Exacto. Bueno, podemos dividir tranquila, ya estamos en un momento, ¿no? Si se quiere, que podemos hacer un balance. Hubo como un antes y un después a partir del 30 de junio. Recordemos, ¿no? ¿Qué pasó? Entre enero y junio el gobierno anunció una baja temporal en los derechos de exportación, que a la soja le vino muy bien porque pasó de 33 a 26. Bueno, el resto de los cultivos también bajaron unos puntos. Pero el gobierno se puso firme, dijo, es hasta el 30 de junio. Más allá que anunció algo en trigo y cebada, pero son cultivos que tienen, en cuanto a impacto fiscal, poco. ¿Cómo viste el primer semestre, Pablo, en cuanto a liquidación de divisas, registros? Porque vos hablabas de un aluvión de registros en algún momento. Sí, el tema de registro me parece muy importante para destacarlo. ¿Por qué? Porque los exportadores y las aceiteras registraron en un mes de junio un volumen sideral para aprovechar esa baja de retenciones. O sea, el 30 de junio venció el plazo por el cual se había incluido la baja de las retenciones. Venció el 30 de junio. Pero durante todo junio estuvieron abiertos los registros. Entonces, los exportadores, fíjate los datos que te voy a dar, se registraron 7,5 millones de toneladas de maíz en junio, 7,5 millones de toneladas de harina de soja, todo en junio. Y habitualmente, Pablo, en un junio sin estos esquemas, está bien que junio es un momento de pico de la cosecha, de la molienda, pero en un mes de junio que no haya rebaja temporal de retenciones, ¿cuánto se registra? Como para ver esa diferencia. Y se registra, se registra lo que se va a embarcar y a exportar en los próximos meses. O sea, Claro, se distribuye ponele que más. quiero redondearte un número con el 1.800.000 toneladas de aceite, de soja. Se exportan 6 millones de toneladas de aceite de soja por año. Y en un mes registraron 1.800.000. Claro, casi un tercio de Es lo. el 30%. Y otras 4,5 millones de toneladas de poroto de soja. En total, 21 millones de toneladas. Es una cifra histórica de registros, que se da porque hubo una ventana de 30 días que lo podían hacer. Entonces, esos registros no sabemos cuándo se van a ir consumiendo, porque cuando cada sector o empresa vaya terminando de aplicar esos registros con retenciones bajas, va a poder tener un precio de mercado distinto de cuando se le acabe el carretel, digamos. Cuando se le acabe la ventaja, ahí estás en un mercado ya más realista, con respecto a los números. Ahora, redondeando un poco lo que vos decías. Enero-junio ingresaron 15.500 millones de dólares del 2025. Año pasado, 11.400. Año previo, 11.100. 3 años atrás, 18.000 millones. ¿Sí? En el semestre. Entonces, nos queda todavía el julio-diciembre, que va a estar influenciado por factores de cuánto va a terminar de pagar la industria por la soja disponible y cuánto va a terminar de pagar el exportador. Y hay un dato muy interesante que hay que remarcar. Con los precios actuales de la soja en el mercado, tomando como referencia el A3, que es el mercado ex-Matbarrofex, el precio de la soja disponible, números redondos, $160 por tonelada, te salta en septiembre a 184, en noviembre a 188. Con ese carry o suba del mercado futuro
tanto al exportador de poroto como al industrial aceitero le conviene comprarse todas las sojas disponibles, porque es 15 o 20 dólares más barata que las futuras. Entonces ahí puede ser un margen mayor todavía el exportador y el aceitero. Que de hecho los exportadores de poroto registraron 8 millones de toneladas de soja para exportar, cuando hace 2 meses se esperaba que iba a exportar 4 millones y medio a 5. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y yo creo que internamente las empresas exportadoras, que son exportadoras de poroto, procesadoras de aceite de harina, se dieron cuenta que con el poroto tenían un margen mucho más seguro y mejor que con el procesamiento de soja. Entonces pusieron más énfasis en exportar más poroto y no moler más soja. En este primer semestre estás hablando de unos números muy buenos en lo que es derivados, poroto. ¿No afectó mucho la política de Estados Unidos, la política arancelaria? ¿O cómo impactó, cómo ves vos que haya impactado la política arancelaria acá? ¿Y cómo va a ser de acá en adelante? Porque ya se terminaron los 26, pasamos a los 33 otra vez. Exacto. Bueno, también está igual la brecha con los subproductos, pero aceite de harina también subieron. ¿Cómo lo ves al segundo semestre y si hubo algún impacto de la política de la Casa Blanca? El impacto de los aranceles, en el caso, vamos a especificar bien, en el caso específico de la soja, primero, donde China es el primer importador mundial de soja. China importa 105 millones de toneladas de soja por año. Produce 85 millones de toneladas de harina de soja. El 100% de lo que produce China es soja importada, en su mayor medida de Brasil. China ya se había retirado del mercado de soja americana, ya cuando asume Trump en noviembre del 2024 y empieza a anunciar esta política de aranceles. O sea que desde el punto de vista del impacto en el mercado de soja, no tuvo impacto porque China ya se había retirado del mercado. Por su parte, Estados Unidos tiene una situación en donde la producción es muy similar al año pasado, fundamentalmente, a pesar de la baja de 1.800.000 hectáreas en la superficie de soja americana, tiene una producción muy similar porque está tomando rindes de tendencia muy altos. Entonces, aparte de la política de Estados Unidos, ¿cuál es? Promover el consumo de biodiesel a partir de la soja y algo también muy importante, no importa más aceite de soja usado de China. China le exportaba a Estados Unidos aceite de soja ya utilizado. Claro. Es el aceite de soja de las grandes industrias, ¿sí? De soja que se usa para freír. Entonces, ese aceite usado se exportaba, no le exporta más. Esto está generando un cambio en los precios del aceite en Estados Unidos, arrastrando el aceite de Brasil y de Argentina. En el caso específico de los aranceles que aplicó a Japón y a Corea del Sur, ¿sí? Analizando un poco el mercado de maíz específicamente. Japón es uno de los principales importadores de maíz del mundo, ¿sí? Y históricamente Japón se abastecía al 100% de Estados Unidos, entre 10 y 15 millones de toneladas todos los años. Es imposible ingresar al mercado de Japón de maíz, porque si vos agarrás un mapa y ves dónde está Japón y dónde está Estados Unidos, hay un flete directo, marítimo, ¿sí? De Estados Unidos, Northwest Pacific, el oeste, a Japón. Es imposible que Argentina o Brasil puedan competir con ese flete tan barato y poder llegar a Japón. Con lo cual, no va a haber impacto en el mercado de maíz, desde el punto de vista que no se va a restringir la importación de Japón de Estados Unidos. Y Corea del Sur importa 2,5 millones de toneladas, ¿sí? No es importante, pero también tiene el mismo caso de Japón. El flete directo que hay interoceánico es imposible que Argentina y Brasil puedan competir. O sea, ese es el tema, el impacto de aranceles. Después, obviamente, yo tengo una teoría que los commodities están quedando un poco afuera del impacto de aranceles. ¿Por qué? No, por lo que estamos hablando de soja, lo que hablamos de soja y lo que hablamos de maíz. El tema commodities y alimentos va a seguir siendo o teniendo los mismos canales comerciales. Podrá haber algún tipo de
desfasaje que ya lo hubo con la crisis del Mar Negro. Claro, Entre eso sí Rusia- fue como más puntual, ahí sí hubo Claro. un impacto más puntual. Exacto, más puntual entre Rusia y Ucrania, impactó las cadenas de suministro. Ucrania tuvo que salir a vender por ferrocarril o por camión, ¿sí? Y no pudo utilizar los puertos del Mar Negro. Claro, esto fue un impacto, si se quiere, físico. Acá Físico, estamos hablando del caso de la Casa Blanca, de Trump, estamos hablando de políticas, exacto, de algo que de un te doy, me das, negociaciones, pero acá lo del Mar Negro que marcás vos fue concreto, bien, por eso te digo físico, si se sí, quiere. exacto. O sea que no veo impacto directo en los commodities. Eh, estamos hablando de Estados Unidos, del mundo. ¿Cómo ves el tema precios? Porque todos los países que estamos hablando, productores de soja, Argentina, Brasil, Estados Unidos, hay como, no te voy a decir una super cosecha, pero hay buenos volúmenes de cosecha. ¿Cómo ves que esto puede afectar a los precios? ¿Cómo estás viendo los precios ahora y cómo ves que pueden evolucionar de acá a lo que queda del año? En el caso específico del maíz, se da una situación muy interesante. Hay una cosecha récord mundial de maíz, hay un consumo récord mundial de maíz, hay buenos consumos de maíz en Estados Unidos para producir etanol. Lo mismo pasa con Brasil. Argentina no tiene tanto impacto el consumo interno, más que nada el impacto de Argentina es el saldo exportable. Sí. Entonces, uno ve Chicago y ve que de acá a septiembre el mercado de maíz baja. Se baja por el 5 o 6 dólares. Ojo, no estoy hablando de una baja. Esa baja hace 2 meses era de 10 dólares. La baja se fue achicando. ¿Por qué? Porque los precios se fueron un escalón cada vez más arriba. Entonces una baja de 5 dólares de acá a septiembre. Sí, en un contexto, vos hablabas de una cosecha global Récord. voluminosa, 1.200 millones de toneladas. Exacto, 1210. 1.200, sí. Sí, es un número importante. 5 dólares no parecería un número que vaya a tener un impacto, ¿no? Claro, ahora a partir de octubre, Chicago sube. ¿Cuánto sube? Sube 12 a 14 dólares. De octubre a marzo del 2026. Tampoco es una suba importante. Estamos hablando de 8 meses. Una suba de 16 dólares son 2 dólares por mes. Un empate casi. Claro, podría entonces el impacto puede ser no tanto alcista para Brasil y Argentina, sino que va a sostener los precios. Y Argentina tiene una ventaja. Tiene una ventaja que la está aprovechando. La ventana de exportación de Argentina, de acá a septiembre, es muy importante, donde no puede competir el mercado americano todavía. Y Brasil ya tiene su mercado ganado con el maíz safrinha, ¿sí? Pero Argentina tiene otra ventaja, la calidad del maíz argentino, comparado con brasilero y americano, es superior. ¿Por qué? Porque el maíz argentino tiene un antecedente de ser un maíz grano vítreo duro. Históricamente era el maíz colorado Flynn. La sangre colorada quedó, hay maíz Flynn colorado que se exporta, pero a industrias muy específicas de snacks, como Kellogg's en Inglaterra, pero el resto del maíz argentino quedó como un grano vítreo duro. El maíz americano y el brasilero son maíces almidonosos. Una calidad totalmente distinta. No se puede utilizar para snacks. Es más para otro tipo de industria se destina. Otro tipo de industria. Y cuando vos ves un embarque de maíz brasilero o americano, ves que hay una cantidad de polvo impresionante cayendo de las cintas transportadoras a las bodegas. Eso porque es un maíz almidonoso, no es duro. Cuando vos ves un embarque de maíz argentino, no hay nada de polvo. Te digo como dato, ¿esto qué es? Esto termina siendo merma, aparte de calidad. Por eso Argentina tiene una ventaja en el mercado mundial, porque es un maíz de mejor calidad que el americano. ¿Y se paga hay un bonus por calidad? ¿Se paga esa calidad o es más un posicionamiento ante clientes? Yo creo que el hecho que vos lo puedas vender con más fluidez es una forma de pagarte una prima. Claro. Porque si no estarías trabajando con descuentos con respecto al maíz americano y al brasilero. Y a veces estamos igual, FOB contra FOB, Golfo, maíz FOB argentino, y eso ya es una prima. Bien. Bueno, hablamos de soja, maíz, trigo, si querés, que son los cultivos como con más
cartel, por decirlo de alguna manera. Pero hay un cultivo, Pablo, que en silencio viene haciendo lo suyo, que es el girasol. Cerró una campaña muy buena, la 24-25, que terminó hace poco. Viste, las bolsas privadas marcaban una cosecha de 4,7 millones de toneladas, agricultura 5 millones. Igual, o sea, no es el mejor registro histórico de cultivo, pero está entre los mejores. Está entre los Si no es el mejores. segundo más alto, Sí, está por ahí. Creo que el más alto fueron 7 millones de toneladas. Sí, pero hace 15 o 20 años. Claro, cuando la soja, Sí, cuando no había tanta soja. exacto. ¿Cómo ves la próxima campaña de girasol? Digamos, productivamente si querés, y sobre todo en precios, porque por eso te digo, es en silencio el girasol, uno está con las luces muy en la soja y el maíz, pero el girasol en rindes y en precios tiene lo suyo también. Claro, y aparte tiene un nivel de retenciones mucho más bajo que la soja. Está pagando 7,5. 7,5% hasta 5%, de acuerdo un poco. O sea, menos que el trigo con la rebaja y menos que el maíz. Y menos que la harina de soja y aceite de soja, el 31%. Ah, pero 31. Sí. Ya la soja juega en otra liga de las retenciones. Entonces, en el caso específico del girasol, el primer dato que uno tiene que mirar es el precio del aceite de girasol. Vamos a redondear 1.050, 1.060 dólares por tonelada para embarque octubre-noviembre. Está 50, 60 dólares arriba que el precio del aceite de soja. O sea que el girasol ya tiene un precio en el aceite superior al de aceite de soja. Desde el punto de vista de lo que puede pagar la industria, ya se está viendo que el girasol está cotizando entre 20 y 30 dólares arriba que la soja, ¿sí? Desde el punto de vista del mercado interno. Se espera que la demanda de girasol va a seguir firme el año que viene. Tenemos a India que está importando volúmenes cada vez mayores de aceite de girasol. India viene a ser la China de esta nueva época, porque Sí, India está acomodando su clase media con un poder adquisitivo mayor y accediendo a niveles de consumo de alimentos de más calidad. o sea que en vez de hablar de tasas chinas de crecimiento, vamos a empezar a hablar de tasas indias de crecimiento. Exactamente, y más en el caso específico del aceite de girasol, donde China es uno de los principales importadores de Argentina. Entonces ahí tenés un dato que es importante. Podemos tener un horizonte de que India puede llegar a ser el tractor de la demanda de aceite de girasol de Argentina. Bueno, el gobierno ya ha tomado nota de esto. Hace unos días Milei recibió a un funcionario del gobierno indio. Ciara Sek, Gustavo Idígoras, el titular de Ciara Sek, también estuvo reunido con gente de la India. O sea, como que el gobierno y la industria están empezando a tomar nota. Bueno, la industria ya seguro que sí. Exacto. Pero el gobierno es bueno que esté acompañando al sector privado en este tipo de medidas y acciones, ¿no? Bien. Bueno, venimos hablando de los cultivos, el plano internacional, y quiero aprovechar, digamos, tu expertise, porque parte de tu trabajo es recorrer el país, das charlas y estás muy tomando el pulso, si querés, a los productores. Venimos hablando de un primer semestre, estamos viendo a ver qué va a pasar el próximo semestre. ¿Cómo se comportaron los productores en este primer semestre del año? En cuanto a estrategias de venta, más que nada. Los productores hicieron caja con el maíz. El maíz se empezó a cosechar en forma temprana en febrero por el efecto sequía que adelantó la maduración de los cultivos. La exportación se encontró con una oferta de maíz en febrero impensado, a punto tal que entre febrero y abril, mayo, los productores vendieron 18 millones de toneladas de maíz. Se notó que no estuvo la chicharrita. Claro, de un saldo exportable de 32, 33 millones. O sea que podemos decir que casi el 40% del saldo exportable ya se vendió en 4 meses. Nos falta todo el año todavía. Sí. Lo que pase con el maíz de segunda, que se empieza a cosechar ahora en julio, hasta la primera semana de agosto, posiblemente sea muy similar a lo que pasó en el febrero-abril, en el sentido de que el productor va a privilegiar vender el maíz y retener la soja. ¿Por qué vende el maíz? Porque el maíz lo vende de la tranquera al puerto, directo. No para hacer silobolsa, no tiene flete corto, no tiene costo de almacenaje, tiene un beneficio adicional de 15 dólares por tonelada. Entonces, ese es un cambio en el patrón de comercialización. Sí, porque siempre a esta altura del año lo que se vendía era soja. O sea, los productores hacían caja con la soja para afrontar, bueno, lo que son los gastos de la fina, algún otro gasto puntual. Así que ahora la caja es el maíz. El maíz y la soja la va a ir vendiendo de a poco en la medida que va necesitando cubrir compromisos.
no va a haber un boom de ventas de soja. Por eso es importante tener en cuenta que nosotros, si hablamos hasta diciembre, tenemos un escenario de ingresos de divisas. Pero si yo puedo estimar que van a quedar 10 millones de toneladas de soja al 1 de enero sin vender, y que se van a vender entre enero y abril, esas 10 millones de toneladas son 4.000 millones de dólares. Entonces, tal vez el gobierno tenga una restricción de ingresos de divisas en el segundo semestre, pero las pueda recuperar con el primer cuatrimestre con soja y con el hecho de haber extendido la baja temporal al trigo y a la cebada hasta el 30 de marzo del 26. Y esos 8 puntos, o sea, porque hablamos que la soja bajó de 33 a 26, esos 7 puntos de diferencia, ¿tenían un costo fiscal muy grande para el gobierno para que no haya decidido, si querés, prorrogarlo un poquito más? Yo creo que el gobierno ha decidido sacrificar ingresos de divisas por tener un dólar quieto y un índice de inflación más bajo. Ya lo dijeron eso. Sí. Lo que puede estar pasando es que están ingresando divisas por otros sectores, como la minería, el litio y la exportación de gas. Está por haber una exportación de gas en un buque gasífero, que eso va a generar muchos cientos de dólares. Entonces, tal vez el menor ingreso de divisas del agro lo compensa el litio, la minería y el gas licuado. Está bien, y entonces lo que va a ser ingreso de divisas para este año va a cerrar más o menos igual que el año pasado, ¿no? Posiblemente. Porque estamos, claro, en un contexto de mucho volumen de cosecha, pero precios más bajos. Sí, posiblemente ya estamos siendo el ingreso de divisas en el primer semestre, 15.400 millones de dólares contra 11.000 el año pasado. Ya estamos por arriba del año pasado. No creo que estemos igual, ya estamos por arriba y creo que vamos a estar por arriba. Claro, ahora el tema por ahí va a empezar a aflojar un poco. Podemos redondear que podría haber 15.000 millones en el primer semestre y 15.000 millones en el segundo semestre. Puede haber 30.000 millones de dólares de ingresos de divisas. Pero es un tiro en la oscuridad. Sí. Igual siempre por una cuestión estacional, los ingresos de divisas a partir de agosto, septiembre, siempre tienden a una baja, salvo que haya alguna medida que impulse algo, como fue en su momento el dólar soja. Bueno, hay un tema que es importante. El resultado de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de octubre en las nacionales. Ese resultado puede provocar, por eso los productores también están esperando tal vez el resultado de las elecciones hasta llegar a octubre con la menor venta posible de soja, para ver qué hace el gobierno de acuerdo a qué resultado obtuvo. Y no deberíamos sorprendernos si el gobierno, para promover la liquidación de divisas, haga otro programa de baja retenciones temporal. Claro, en octubre, está bien, hasta fin de año. Claro, no sabemos. Son todos interrogantes e incertidumbres que un analista como que soy es imposible de predecir. No, obviamente. Y menos con este gobierno. Uno va tratando de ver las señales. Ahora Milei se juntó por primera vez hace unos días con la mesa de enlace. A ver, les ratificó lo que ya se sabe, que no se van a tocar los derechos de exportación. ¿Hay algún trascendido periodístico que pueda haber algún anuncio en carne? Pero si decíamos que trigo y cebada tienen bajo impacto, la carne es menor todavía. Es Exacto. más, si querés, es más para... Más para política interna, claro, para mostrarle al sector productor ganadero que el gobierno está preocupado por mejorar la situación. Claro, de hecho le quitó alguna retención a la Exacto. industria frigorífica. Y bueno, entonces estamos hablando de la pata de los productores, los mercados, la industria, con este aluvión de registros, como bien dijiste. ¿Cómo se maneja en cuanto a acumular materia prima? ¿Hasta cuándo va a tener cuerda, digamos, el crashing que está en la zona en el upriver de Rosario, como para estar tranquilo, si se quiere? Es muy difícil de estimar eso, porque cuando se agote el 1.800.000 toneladas de aceite, va a haber un efecto posiblemente negativo en precios, porque la industria no va a tener más esa baja retención. Las 4 millones de más que registraron de poroto de soja, lo mismo. Y las 7 millones y medio de harina también. O sea, es difícil de adivinar en qué tiempo se va a agotar cada uno de esos registros,
porque va a depender de cuánto van a vender, cuánto van a exportar. Hay que seguir el día a día, semana a semana. Claro. ¿Cómo están los mercados de subproductos? Porque los que traccionan el ingreso de divisas, uno, el que por ahí no conoce, piensa el poroto, pero lo que tracciona es la harina y el aceite. ¿Cómo estamos en cuanto a precios, en cuanto a mercados? Para dar una idea de la importancia del sector aceitero y de los rendimientos, la industria procesa soja que le da 78% de harina aproximadamente y 17-18% de aceite. Con lo cual la harina es el producto que más impacto tiene en el margen de molienda. Y la harina está teniendo precios bajos con respecto al aceite en forma relativa, incluso más bajo que el poroto de soja. Pero compensa con el volumen. Puede compensar con el volumen, pero eso le va a afectar el margen. O sea, cuando la industria se quede sin la retención baja, posiblemente el precio de la soja baje en lugar de subir. Y si sube es porque tiene necesidad la industria. Y puede, una expresión que no es muy coloquial, puede escupir parte del margen, resignar parte del margen de molienda, ¿sí? Ganar menos o salir break-even hecho para asegurarse la compra y cumplir con los clientes, que es lo más importante. Cumplir con los clientes. En un año muy difícil como que estamos viendo. Eso por el lado de la harina. Y con el aceite de soja lo que pasa es que acá no termina de traccionar el corte del mercado interno y las exportaciones están ahí también. Sí, el tema del aceite tiene mucho que ver que justamente mencionás el corte de biodiesel en los combustibles de gasoil. Está en 7,5 más o menos. Exacto, no sigue el corte de Brasil, que es un 15%. En biodiesel, en etanoles están apuntando al 30%. Sí, el etanol, Estados Unidos consume 140 millones de toneladas de maíz para etanol, de una producción de 400. Sí. O sea que el 30%, 35% va para etanol. Está bien. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Sos el primer entrevistado del ciclo. Así que bueno, esperemos volver a vernos, a Muchas cruzarnos gracias a en alguna vos otra nota. y que tengan muy buena semana.